Vamos a hablar de las elecciones y de los números. Antes de las PASO ya comienza la veda en este sentido, así que es el último día en el cual podemos hablar de números, de los números que dan las encuestadoras con respecto a la fórmula Macri-Pichetto y Fernández-Fernández. Aquí está con nosotros Sergio Supo. Bienvenido, Sergio. Hola, ¿cómo te va? Bien, muy bien. ¿Bien? Muy bien. Bien, última semana, últimas horas para poder hablar de las encuestas que en un ponderado de las mismas ubica una realidad de cierta paridad. Entre 5 y 0 es la diferencia que en general favorece a Alberto Fernández sobre Mauricio Macri. Un escenario que se ha ido moviendo lentamente desde que en abril trascendiera una encuesta que daba a Alberto Fernández casi unos 10 puntos por encima de Mauricio Macri y detonaba las alarmas no solo políticas, sino económicas de los mercados internacionales respecto del futuro político electoral de la Argentina. Desde abril hasta entonces, hasta esa fecha, y veremos la semana que viene en el cierre de la campaña, las encuestas se han ido corriendo, moviendo lentamente hacia unos márgenes un poco más estrechos, que es de alguna manera lo que el gobierno precisa, necesita, para decir que está en competencia más allá de una derrota en las elecciones primarias. Cuando hablo de competencia, hablo naturalmente de la competencia definitiva, que es la del 27 de octubre. Claro. Ese marco de media decena de puntos, entre 0 y 5 puntos de diferencia, el mismo gobierno, lo viene repitiendo, es un margen aceptable, descontable, más allá de la fuerte polarización que ya se registra en esas encuestas y que puede quedar verificada eventualmente en las elecciones primarias del 11 de agosto. Ahora, hablas de un margen aceptable para el gobierno. ¿5 puntos también sería un margen aceptable para el gobierno? Yo te diría que 5 puntos es el límite en el que el gobierno acepta que puede, esa misma noche del 11 de agosto, tender una expectativa y un cierto optimismo, porque partió de una fuerte desventaja. Insisto, en abril la inflación estaba más cerca del 5 que del 4%, el dólar estaba o parecía inmanejable. Esto obligó al gobierno a hacer una intervención y un acuerdo con el Fondo Monetario para poder intervenir más fuertemente en el mercado cambiario argentino, y a partir de ahí hubo una cierta estabilidad del dólar y una cierta baja de la inflación, que sigue siendo igualmente alta, pero está ya debajo del 3%. Insisto, es extraordinariamente alta para cualquier país, pero da la idea de que va decreciendo, y esto le permite al gobierno muestra una tendencia, sembrar una expectativa de mejora económica que de alguna manera también se vio corroborada con otros dos elementos: los aumentos salariales acordados en paritarias, que han limitado la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, y los niveles de actividad económica, que en el último registró un pequeño incremento, sobre todo y fundamentalmente monopolizado por el fuerte rebote del campo argentino en relación a la pésima cosecha que había tenido el año anterior. Esto habla también de un marco de desigualdad económica muy fuerte, muy concreta, que torna o consolida, mejor dicho, más que torna, consolida la desigualdad de crecimiento que tiene la Argentina, y también de alguna manera la diferencia notable que vamos a encontrar en las urnas casi seguramente depende del circuito del distrito electoral de que se trate y de cómo la economía haya mejorado un poco en la zona rural eventualmente, pero igualmente se mantenga en términos bastante críticos en las zonas industriales más pobladas del país. Bien, Sergio, vamos a ir repasando algunas placas con datos de encuestadoras. Recién lo mencionaba Sergio Supo, la distancia está, según qué encuestadora uno mire, entre 0 y 5 puntos. A ver, datos de encuestadora Aresco. Esta es Aresco, que es la consultora de la familia Aurelio. 4 a 5 puntos en favor de Alberto Fernández. Esta es una de las encuestadoras que hizo público datos. En general, la mayoría de las encuestadoras, el promedio de diferencia hoy está en alrededor de 3 y 4 puntos aproximadamente.
La encuestadora que más ventaja le da a Alberto Fernández la ubica en aproximadamente 6-7, y hay otras que dan un empate y hasta una leve ventaja en favor de Macri. Opinaya le da entre 2 y 3 puntos al candidato que es compañero de fórmula en primer término de Cristina Fernández de Kirchner sobre la fórmula Mauricio Macri Pichetto. Sinopsis le da 2,5 puntos de ventaja a Fernández sobre Macri. Si vemos otra placa vamos a seguir encontrando números parecidos. Insisto, todos dentro también de un cierto margen de error. Y ¿el margen de error de las encuestadoras es en general 2-3 puntos? 2-3 puntos aproximadamente. El error técnico, después veremos el error real, porque si hay una encuesta cierta, concreta y definitiva, esa la vamos a tener en las PASO. En las PASO, sobre todo por la experiencia que venimos teniendo, no solamente en la Argentina, sino, te diría, mundialmente, con las encuestadoras que vienen equivocándose bastante, ¿no? Absolutamente. Igualmente, los pronósticos electorales de la Argentina han diferido no en relación a quienes iban a ganar o perder, sino las diferencias. Claro. Y esto es bastante... Bueno, pero es clave. Esto es absolutamente clave. ¿Por qué? En el caso, para no irnos del ejemplo y de la realidad que estamos tocando, 4 o 5 puntos, eventualmente con buen viento para el macrismo, podrían ser descortados por 2 razones. Eliminando las terceras fuerzas, la fuerza de Roberto Lavagna, la fuerza de José Luis Esper, que puede llegar a tomar votos del macrismo más votos del macrismo en relación a Alberto Fernández. Y la segunda apuesta, que es la más importante, no la nombro al final porque sea secundaria, sino porque en realidad es la principal, es la diferencia que se ha registrado en las últimas 2 elecciones primarias en relación a las elecciones definitivas de la participación. Y tanto en el 2015 como en el 2017, 2 elecciones que el macrismo perdió, 2 primarias que el macrismo perdió, luego ganó en la elección de primera vuelta o ajustó muy cerca en el 2015 al punto de forzar un balotaje con un margen de maniobra muy estrecho por el aumento de la participación de la gente. Fue mucha más gente a votar en la elección de la primera vuelta, y la mayoría de los que fueron a votar y no habían ido a votar en las PASO fueron a votar en favor del macrismo. Eran votantes de Cambiemos. Esa es la esperanza. Por eso Juntos por el Cambio está llamando y tanto a que se vaya a votar el 11 de agosto, Sí, ¿no? por eso ha puesto tanto énfasis también, porque necesita acortar la diferencia ahora, que, como te digo, desde abril ahora se ha ido acortando, lo mismo que ha ido mejorando la imagen del presidente, aunque no en términos suficientes como para decir que por la imagen tendrá una atracción hacia sus votos. La que sí tiene una muy buena imagen en la provincia de Buenos Aires es la gobernadora Vidal. Pero también es la que más difícil la tiene, Y la que más difícil la tiene porque hay simple probabilidad de votos, la forma de elección, y porque depende de un corte de boletas y se mantiene efectivamente mucho más arriba o más arriba en imagen y en intención de voto ella que Mauricio Macri. Macri tiene, te lo doy como dato aleatorio, hoy se conoció una encuesta en Córdoba, tiene una imagen positiva en Córdoba de 57 puntos, que es la misma imagen positiva que tiene María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Solo que el promedio nacional de Macri está casi 10 o 12 puntos por debajo de esa medición. De manera que Vidal sigue siendo la dirigente que mejor mide en imagen positiva. Claro, por eso dicen que en esta elección la imagen del presidente Macri le tracciona para abajo a María. Si yo no te estuviera contando esto que parece una película y viéramos simplemente una foto, sobre todo la foto del 11 de agosto a la noche, muchos podrían decir que en realidad no hemos ido ni llegado a ninguna parte, sino repetido el escenario. Porque la verdad es que desde 2013 la lógica de funcionamiento electoral de la Argentina es una confrontación entre el kirchnerismo y quienes se oponen a que continúe o a que regrese, en este caso, al poder. Ocurrió en el 2013 cuando Massa era el principal adversario en la provincia de Buenos Aires. Ya sabemos los resultados del 2015 y de 2017. Esa es la misma lógica, con una profundización de la grieta entre kirchnerismo y antikirchnerismo, con la diferencia de que el antikirchnerismo hoy ejerce el poder y está igualmente obligado, en función de la crisis económica y de su responsabilidad por la generación de esa crisis económica, a jugar de contragolpe contra el kirchnerismo. Y esa polarización, Sergio, hizo que la avenida del medio, de donde después fueron los votos a un lado u otro, se redujo considerablemente, y por eso
están peleando tan voto a voto, ¿no? Esta vez. Sí, incluso esto también tiene una traducción en las cuartas y quintas fuerzas. Hoy los expertos electorales de Espert y de Gómez Centurión, Sí. dos partidos que marchan cuarto y quinto eventualmente en las encuestas, los spots electorales de hoy están aclarando que las PASO no son vinculantes, que le pueden dar un susto o un reto a Macri votándolos a ellos, pero que eso no permitirá el regreso de Cristina Fernández de Kirchner al poder. Claro, porque Es durante la campaña fueron muy duros, más duros, con Macri que con Cristina. Y con toda seguridad Sí. se acentuará la idea desde el macrismo de que haya un voto útil que, votando a terceras o cuartas fuerzas, pueda impedir o generar Sí. un hecho político en un sentido o en el otro, de Claro. acuerdo a la preferencia de cada uno. Lo concreto, como dato inédito, porque hasta ahora te dije lo que se viene casi repitiendo elección tras elección en los últimos Sí. 4 periodos, lo nuevo es que Macri es el primer presidente desde el 83 hasta ahora que se presenta a una reelección en medio de una crisis que muchos argentinos le atribuyen a su responsabilidad. Esto es, intentar ganar una elección en medio de una crisis económica tan fuerte como la que tiene la Argentina es todo un desafío que no reconoce mayores antecedentes. Claro. Tampoco tiene tanto antecedente o no tiene antecedente el intento de regreso exitoso de una fuerza política que ya gobernó. Lo intentó Carlos Menem en el 2003 y le fue muy mal, precisamente el momento en el que llegó el kirchnerismo, que fue usado por los argentinos para permitir evitar que Menem regresara al poder luego de la debacle de 2001 en la primera elección que hubo. Muy bien, muchísimas gracias, Sergio. Gracias a vos, buen fin de. Igualmente, vamos a ir ahora a una pequeña pausa en La Nación PM y atención.